La notificación llegó un martes por la mañana como un fantasma digital del pasado. La detective Sarah Chen estaba terminando su segunda taza de café cuando su teléfono vibró con una alerta de la línea de pistas del departamento. Alguien había subido grabaciones de seguridad a un foro de crímenes reales, imágenes granuladas de 8 años de antigüedad del centro comercial Westfield. La marca de tiempo mostraba 15 de abril de 2017, el día que Marcus Rivera, de 17 años, desapareció sin dejar rastro. Las manos de Sarah temblaron mientras hacía clic en el enlace. Había sido una novata entonces, recién salida de la academia con sueños idealistas de resolver cada caso y llevar justicia a los inocentes. Marcus Rivera se había convertido en su ballena blanca, el caso que acechaba sus momentos silenciosos, el rostro que la miraba desde la pared de su dormitorio, donde había clavado copias de los volantes de persona desaparecida mucho después de que la búsqueda oficial se enfriara. Sus padres aún la llamaban cada mes, sus voces volviéndose más débiles con cada año que pasaba, la esperanza gradualmente reemplazada por una necesidad desesperada de cierre. Las imágenes eran todo y nada como se había imaginado. Ahí estaba Marcus, vivo y riendo, compartiendo nachos con su novia Emma en una mesa de esquina en el patio de comidas. Su sudadera de los Detroit Lions estaba puesta, cabello oscuro derramándose por debajo mientras gesticulaba animadamente, contando alguna historia que hacía que Emma se doblara de risa. Podía ver sus expresiones animadas, la forma en que se inclinaba hacia adelante cuando se emocionaba, la manera gentil en que apartaba un mechón del cabello rubio de Emma detrás de su oreja. Durante 43 minutos y 17 segundos, eran solo adolescentes enamorados, sin saber que estaban viviendo en los fotogramas finales de la existencia conocida de Marcus. La calidad era pobre, el ángulo incómodo, pero Sarah pudo distinguir detalles que nunca habían sido documentados. Marcus revisando su teléfono repetidamente, frunciendo el ceño ante los mensajes. Emma luciendo preocupada, extendiendo la mano a través de la mesa para tocar la suya. Había tensión bajo la risa, algo que ninguno de ellos había mencionado a los investigadores. Entonces, en la marca de tiempo 3:47 p.m., todo cambió. Marcus se levantó abruptamente, su rostro perdiendo color, mientras miraba algo fuera del rango de la cámara. Su boca se movía. Sarah rebobinó el clip una docena de veces, tratando de leer sus labios. «Tengo que irme», parecía estar diciendo. «No me sigas». Emma se acercó a él, la confusión reemplazando la risa, pero Marcus ya se estaba alejando, negando con la cabeza. Le dijo algo más, algo que hizo que sus ojos se abrieran con lo que parecía miedo, luego comprensión, luego una terrible resignación. Marcus besó su frente, un gesto gentil y final que hizo que la garganta de Sarah se apretara, y luego se fue, así de simple. Caminando hacia la salida este del centro comercial con el paso decidido de alguien que sabía exactamente a dónde iba, incluso si no quería ir allí. Emma permaneció en la mesa otros 17 minutos, mirando su teléfono, escribiendo y borrando mensajes. Miró alrededor del patio de comidas varias veces, como esperando que Marcus regresara, antes de finalmente recoger sus cosas y caminar en la dirección opuesta. El clip terminó a las 3:52 p.m. Marcus Rivera nunca fue visto de nuevo. Sarah abrió el archivo del caso que conocía de memoria, cada detalle memorizado como una oración. Marcus Rivera, estudiante de honor, capitán del equipo de debate, planeando estudiar periodismo en Northwestern en el otoño. Editor del periódico escolar, voluntario en el refugio local para personas sin hogar, hermano mayor querido de Sofía de 13 años, sin historial de huir de casa, sin enemigos, sin involucramiento con drogas o pandillas. Su teléfono había sido encontrado en un basurero de baño 3 días después de su desaparición, completamente limpio de datos. Su auto permaneció en el estacionamiento del centro comercial durante 2 semanas.
cubierto de volantes de persona desaparecida dejados por amigos y familiares desesperados. La investigación había consumido a todos los que la tocaron. El detective Ray Kowalski, quien había liderado el caso, había trabajado días de 18 horas durante meses, siguiendo cada pista por túneles de conejo que no llevaban a ninguna parte. El estrés había destruido su matrimonio y lo había enviado al hospital con un ataque cardíaco 6 meses después. Se había retirado temprano, un hombre roto que aún llamaba a Sarah cada aniversario de la desaparición de Marcus para disculparse por haber fallado. Emma Vázquez había sido interrogada durante horas, sometida a 2 pruebas de polígrafo, toda su vida diseccionada por investigadores, buscando cualquier conexión con la desaparición de Marcus. El escrutinio había sido insoportable, se había transferido de escuela, perdido la mayoría de sus amigos y eventualmente se mudó al otro lado del país con su familia, incapaz de lidiar con los susurros constantes y la sospecha que recaía sobre ella como la última persona en ver a Marcus vivo. Los padres de Marcus, Miguel y Rosa Rivera, habían hipotecado su casa para contratar investigadores privados, publicado recompensas que subieron a $50,000 y pasado cada fin de semana durante 2 años caminando por bosques y edificios abandonados, buscando cualquier rastro de su hijo. Su hermana Sofía había comenzado a tener ataques de pánico cada vez que sus padres salían de casa, aterrorizada de que los perdería también. Pero ahora, 8 años después, alguien había encontrado imágenes que la investigación original había perdido. La pregunta era, ¿quién? ¿Y por qué sacarlas a la luz ahora? Sarah condujo hasta el centro comercial, sabiendo que probablemente era inútil, pero incapaz de resistir la atracción. El centro comercial Westfield se veía diferente ahora. Escaparates más nuevos, iluminación actualizada, pero el mismo diseño básico. El patio de comidas había sido renovado 2 veces desde 2017, pero aún podía imaginar el diseño de las fotos de la escena del crimen. Se paró donde había estado la mesa de Marcus, tratando de ver lo que él podría haber visto, qué podría haber hecho que un adolescente confiado huyera como si su vida dependiera de ello. La multitud del almuerzo se movía a su alrededor, adolescentes con sus teléfonos, familias con niños pequeños, parejas mayores compartiendo pretzels. La vida normal continuando mientras fantasmas del pasado susurraban en las esquinas. «Usted es la detective, ¿verdad?» Sarah se volteó para encontrar a un guardia de seguridad acercándose, un hombre negro mayor con sienes canosas y ojos amables que cargaban el peso de demasiados secretos. Su etiqueta de identificación decía Jerome Washington. «He estado trabajando aquí durante 12 años», continuó, su voz cuidadosa y medida. «Recuerdo ese día. Recuerdo la búsqueda, todas las preguntas, los reporteros acampando en el estacionamiento durante semanas. Cosa terrible. La cara de ese chico estaba en todas partes». Sarah estudió su expresión. «¿Sabías que encontraron nuevas imágenes?» El rostro de Jerome se oscureció y miró nerviosamente alrededor. «Escuché. He estado preguntándome cuándo eso saldría a la superficie. He estado perdiendo el sueño por eso, si soy honesto». Algo en su tono hizo que Sarah se acercara. «¿Sabes algo al respecto?» No era una pregunta. Los hombros de Jerome se hundieron como si hubiera estado cargando un peso pesado durante años. «¿Podemos hablar en algún lugar privado?», preguntó. Jerome la llevó a una pequeña oficina de seguridad escondida detrás del mostrador de servicio al cliente. Las paredes estaban llenas de monitores mostrando varios ángulos del centro comercial, y Sarah se encontró buscando cámaras que podrían haber capturado los momentos finales de Marcus. «Siempre hubo imágenes de ese día que no llegaron a la evidencia», comenzó Jerome, sus manos entrelazadas fuertemente en su regazo. «La gerencia fue selectiva sobre lo que entregaron a la policía». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que había cámaras en lugares de los que la corporación no quería que nadie supiera. Salas de descanso de empleados,
oficinas de gerencia, áreas de almacenamiento, lugares donde hacían cosas que no deberían haber estado haciendo. Sara sintió que su pulso se aceleraba. ¿Qué tipo de cosas? Jerome estuvo silencioso por un largo momento, luchando con algo interno. Su respiración era superficial, y ella podía ver sudor formándose en su frente, a pesar del aire acondicionado. Debería haber hablado hace años, finalmente dijo. Pero tenía miedo. Miedo por mi trabajo, miedo por mi familia. Mi esposa estaba pasando por tratamientos de cáncer entonces, y necesitábamos el seguro. Me dije a mí mismo que no era mi asunto, que no tenía prueba de nada concreto. Jerome, ¿qué viste? Había un grupo de ellos, gerentes del centro comercial, supervisores de seguridad, incluso algunos de los gerentes de tienda de las tiendas Ancla. Tenían algo en marcha, dirigiéndose a jóvenes que parecían vulnerables. Fugitivos, niños de hogares rotos, niños saliendo del sistema de cuidado de crianza. A veces solo niños que estaban solos mucho y parecían que no serían extrañados inmediatamente. Las palabras golpearon a Sara como agua helada. ¿Tráfico? Jerome asintió, su voz bajando a apenas por encima de un susurro. Comenzó pequeño, ofreciendo trabajos a niños que necesitaban dinero, luego gradualmente aumentando lo que esperaban a cambio. Horas extra que no estaban en los libros, deberes especiales que involucraban ir a ubicaciones fuera del sitio. La mayoría de las veces, los niños estaban demasiado asustados o avergonzados para reportarlo. Simplemente desaparecían de sus trabajos, y todos asumían que habían renunciado o se habían mudado. La mente de Sara corrió a través de las implicaciones. Pero Marcus no era un objetivo demográfico. Tenía un hogar estable, buenas calificaciones, planes universitarios. Eso es lo que lo hizo tan malo. Marcus no se suponía que fuera un objetivo. Era inteligente, de una buena familia, tenía gente que notaría si desaparecía. Pero Marcus... Jerome negó con la cabeza, la culpa pesada en su voz. Marcus estaba trabajando en algún proyecto de investigación para su clase de periodismo. Había estado viniendo aquí durante semanas, entrevistando empleados, haciendo preguntas sobre condiciones de trabajo, tasas de rotación de empleados, por qué tantos trabajadores jóvenes parecían renunciar repentinamente. El corazón de Sara comenzó a latir fuerte. Estaba investigando el centro comercial. Se estaba acercando a algo. Lo vi hablando con algunos de los niños que habían estado involucrados con el grupo, haciendo preguntas cuidadosas sobre sus experiencias. Tenía un cuaderno que llevaba a todas partes, lleno de fechas y nombres. Debe haber tropezado con algo más grande de lo que se dio cuenta. ¿Sabías esto hace 8 años? ¿Por qué no dijiste nada durante la investigación? El rostro de Jerome se desplomó con vergüenza. Porque era un cobarde. Estos no eran solo empleados del centro comercial, detective. Esta cosa llegaba hasta el ayuntamiento, hasta el propio departamento de policía. Vería caras familiares en las fiestas privadas que organizaban en las tiendas cerradas después de horas. Políticos locales, policías, jueces, gente con poder que podía hacer que los problemas desaparecieran. Sara se sintió enferma. Entonces, cuando Marcus comenzó a hacer preguntas, lo habrían visto como una amenaza. Un niño inteligente con conexiones, trabajando en exponerlos para un proyecto escolar que podría haberse hecho público. No podían simplemente hacerlo desaparecer silenciosamente como a los otros. Pero sí lo hicieron desaparecer. Jerome asintió sombríamente, pero no silenciosamente. Su desaparición trajo demasiada atención, demasiadas preguntas. La red se desintegró no mucho después. La gente se transfirió a otros trabajos, se mudó lejos, cubrió sus rastros. Pero el daño estaba hecho. Marcus se había ido, y yo sabía por qué, y no dije nada. Sara estudió el rostro del hombre mayor, viendo los años de culpa grabados en cada línea. Pero ahora estás hablando. Porque quien sea que publicó esas imágenes, tienen más.
mucho más. Y ya no tienen miedo. Alguien más ha estado cargando este peso, y finalmente están listos para dejarlo ir. Esa noche, Sara se sentó en su apartamento, mirando la pared de Marcus Rivera que nunca había quitado. Recortes de periódicos, reportes policiales, transcripciones de entrevistas y fotos cubrían una sección entera de su sala de estar. 8 años de callejones sin salida, pistas falsas y noches sin dormir. 8 años de ver a los padres de Marcus envejecer una década, viendo a su hermana menor crecer en la sombra de su hermano desaparecido, viendo a una comunidad perder fe en la justicia. Su teléfono sonó exactamente a las 9:17 p.m. Número desconocido. ¿Detective Chen? La voz estaba distorsionada, claramente usando un modulador de voz, pero podía escuchar la emoción debajo de la deformación electrónica. Asumo que has visto las imágenes. La sangre de Sara se heló. Buscó a tientas su aplicación de grabación, las manos temblando. ¿Quién es esto? Alguien que ha estado esperando 8 años por el momento correcto. Alguien que conocía a Marcus y sabía lo que le pasó. Alguien que sobrevivió lo que él no. La última oración la golpeó como un golpe físico. Estuviste involucrado con la red de tráfico. Tenía 17 años cuando me reclutaron. Me dijeron que era especial, que podía ganar buen dinero trabajando en eventos especiales. Comenzó con servir bebidas en fiestas privadas, luego otras cosas. Marcus me encontró llorando en el baño un día después de una noche particularmente mala. No sabía lo que estaba pasando, pero sabía que algo estaba mal. Sara podía escuchar a la persona al otro lado luchando por mantener la compostura. Comenzó a hacerme preguntas gentiles. Nunca presionó, nunca juzgó. Solo escuchó. Eventualmente le conté todo. Sobre las fiestas, los hombres que pagaban por estar con nosotros, las amenazas que hacían para mantenernos callados. Marcus dijo que me iba a ayudar, que iba a exponer todo. ¿Qué pasó? Estaba construyendo un caso. Tenía nombres, fechas, registros financieros a los que de alguna manera había conseguido acceso. Iba a entregar todo al FBI, saltarse completamente a la policía local, porque sospechaba que algunos de ellos estaban involucrados. Pero alguien se enteró. Alguien nos vio hablando, lo vio con su cuaderno. La garganta de Sara estaba apretada. El día que desapareció. Le enviaron un mensaje de texto desde mi teléfono. Le dijeron que me encontrara en el centro comercial, que estaba en problemas y necesitaba ayuda. Marcus era así. Dejaría todo para ayudar a alguien necesitado. Cuando llegó allí, lo estaban esperando. ¿Dónde está? ¿Está vivo? Una pausa larga y dolorosa. Marcus Rivera murió 3 días después de su desaparición, pero nunca dejó de luchar, incluso al final. Incluso cuando estaban tratando de quebrantarlo, aún estaba tratando de protegerme a mí y a los otros niños. Nunca dio nuestros nombres, nunca les dijo qué evidencia había escondido. Sara sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Evidencia escondida? Revisa tu correo electrónico en 10 minutos. Encontrarás coordenadas a una ubicación 30 millas al norte de la ciudad. Trae equipo forense. Y detective, esto va más profundo de lo que sabes. No confíes en nadie en tu departamento hasta que sepas quién más estaba involucrado. Espera, ¿quién eres? ¿Cómo sé que esto no es...? Porque he pasado 8 años volviéndome lo suficientemente fuerte para honrar la promesa que le hice a un chico moribundo. Marcus me hizo jurar que si algo le pasaba, me aseguraría de que su trabajo no fuera en vano. Me aseguraría de que la verdad saliera, sin importar cuánto tiempo tomara. La línea se cortó. Las manos de Sara temblaron mientras esperaba el correo electrónico. Cuando llegó, contenía no solo coordenadas sino una serie de fotografías que le revolvieron el estómago. Marcus atado y con los ojos vendados en lo que parecía un sótano.
marcas de tiempo mostrando las horas después de su desaparición. Su rostro mostraba miedo al principio, luego desafío, luego algo que parecía casi como paz. La foto final mostraba a Marcus mirando directamente a la cámara, ya no temeroso sino extrañamente resuelto, una expresión de coraje silencioso que partió el corazón de Sarah. Había un mensaje garabateado en su escritura en un pedazo de cartón junto a él. Para Sofía, nunca dejes de hacer preguntas. La verdad te hará libre. Y había una nota de su protector anónimo. Nunca dejó de creer que el bien triunfaría sobre el mal. Incluso al final, estaba tratando de proteger a otros niños. Asegúrate de que su historia sea contada. Asegúrate de que todos paguen. La redada ocurrió al amanecer de un sábado por la mañana. Sarah había llamado favores con la policía estatal y el FBI, saltándose completamente las fuerzas policiales locales. Había pasado la noche coordinando con investigadores federales, compartiendo el testimonio de Jerome y la evidencia anónima. Las coordenadas llevaron a un complejo de almacenes abandonados que una vez había sido propiedad de la empresa matriz del centro comercial. Los edificios habían estado vacíos durante años, supuestamente condenados, pero alguien los había estado manteniendo. El sótano del edificio principal había sido convertido en algo que enfermó el estómago de investigadores endurecidos. Celdas improvisadas con cerraduras pesadas, equipo de grabación, suministros médicos, y debajo de un piso de concreto que había sido vertido 8 años atrás, encontraron los restos de Marcus Rivera, junto con evidencia de al menos 6 otras víctimas. Pero también encontraron algo más, un escondite que Marcus había logrado crear incluso mientras estaba encarcelado. Tarjetas de memoria metidas en baldosas del techo, documentos rellenados detrás de ladrillos sueltos, un registro completo de nombres, fechas, transacciones financieras y fotografías que exponían una red de tráfico que abarcaba 3 estados. Marcus no solo se había topado con su operación, la había estado documentando sistemáticamente con la minuciosidad del periodista que había soñado ser. Incluso en sus días finales, enfrentando su propia muerte, había continuado su investigación, dejando atrás un mapa para la justicia. Entre sus notas escondidas había una carta dirigida a su hermana Sofía. Si estás leyendo esto, significa que me he ido, pero la verdad ha sobrevivido. No estés triste por mí. Pude hacer lo que siempre quise, usar mi voz para proteger a personas que no podían protegerse a sí mismas. Sigue haciendo preguntas, hermanita. El mundo necesita más gente que no tenga miedo de buscar la verdad. Los arrestos comenzaron esa tarde y continuaron durante semanas. Gerencia del centro comercial, funcionarios de la ciudad, 2 oficiales de policía, un juez del condado y docenas de otros. El alcance de la corrupción era asombroso, involucrando políticos, líderes empresariales y fuerzas del orden a través de múltiples jurisdicciones. Pero Marcus lo había mapeado todo, creando una red de evidencia tan comprensiva que incluso los mejores abogados defensores no podían desafiarla. Sarah se encontró en el centro del caso más grande de su carrera, pero todo lo que podía pensar era en un chico de 17 años que había muerto protegiendo a otros, que nunca había llegado a ver la justicia servida o crecer para convertirse en el periodista que había soñado ser. La persona anónima que llamó nunca la contactó de nuevo, pero Sarah entendió. Algunas promesas se mantienen en silencio, algunas deudas se pagan sin reconocimiento. El ángel guardián de Marcus había mantenido su palabra, y eso era suficiente. 3 meses después, Sarah se paró en el centro comunitario Riverside, viendo mientras develaban la Fundación de Periodismo Juvenil Marcus Rivera. La ceremonia estaba llena de familia, amigos y docenas de jóvenes ansiosos por aprender periodismo de investigación. Los padres de Marcus habían envejecido visiblemente a lo largo de los años, pero hoy se pararon más derechos, su dolor transformado en propósito. Sofía Rivera
Ahora de 21 años y estudiante de periodismo ella misma, habló sobre su hermano con una mezcla de tristeza y orgullo que trajo lágrimas a los ojos de todos. Marcus siempre dijo que la verdad era la arma más poderosa contra la injusticia, dijo, su voz fuerte y clara. Murió probando esa verdad, y ahora es nuestro trabajo continuar su trabajo. Emma Basket había volado desde Seattle para la ceremonia. Era mayor ahora, una trabajadora social licenciada especializándose en ayudar a sobrevivientes de tráfico, su vida moldeada por ese día terrible de maneras que apenas estaba comenzando a entender. Había pasado años en terapia, trabajando a través de la culpa y trauma de ser la última persona en ver a Marcus vivo, eventualmente canalizando su dolor en ayudar a otros a sanar. Le habría encantado esto, le dijo Emma a Sarah mientras miraban a los jóvenes periodistas recibir sus primeras asignaciones. Siempre creyó que una persona con el coraje de decir la verdad podía cambiar todo. Sarah asintió, pensando en la voz en el teléfono esa noche, la persona que finalmente había traído la evidencia de Marcus a la luz. Nunca habían identificado quién era. Alguien que tenía acceso a las imágenes, alguien que había sobrevivido la red de tráfico, alguien que había esperado 8 años por el momento correcto para actuar. Sarah sospechaba que era otra víctima, alguien que había encontrado la fuerza para honrar una promesa hecha a un adolescente moribundo. Mientras la ceremonia continuaba, Sarah se escabulló afuera al jardín memorial, donde la lápida de Marcus ahora se sentaba, ya no marcada como desaparecido, sino finalmente en descanso. La inscripción, elegida por su familia, decía: Marcus Rivera, buscador de la verdad, protector, héroe. Su voz no será silenciada. Una brisa gentil agitó las flores alrededor del memorial, y por solo un momento, Sarah casi pudo escucharlo. El sonido de un adolescente riendo en una mesa del patio de comidas, contando historias con la confianza de alguien que creía que la verdad podía cambiar el mundo. Marcus había tenido razón. Solo tomó 8 años para que su verdad finalmente saliera a la superficie, como imágenes de una cámara enterrada finalmente encontrando su camino hacia la luz. La fundación ayudaría a otros jóvenes periodistas a seguir sus pasos, haciendo preguntas difíciles y brillando luz en esquinas oscuras. La última investigación de Marcus Rivera había sido completada póstumamente, pero su legado viviría en cada historia que su fundación ayudara a sacar a la luz, cada víctima a la que ayudaran a encontrar su voz, cada sistema corrupto que ayudaran a exponer. Algunos héroes, se dio cuenta Sarah, salvan el mundo una verdad a la vez, incluso si nunca viven para ver el impacto de su coraje. Mientras caminaba de regreso hacia el centro comunitario, el teléfono de Sarah vibró con un texto de un número desconocido. Gracias por no rendirte con él. Gracias por asegurarte de que su historia fuera contada. Estaría orgulloso de lo que has logrado. Un amigo que nunca olvidará. Sarah miró alrededor del jardín vacío, preguntándose si el ángel guardián misterioso de Marcus estaba mirando incluso ahora. Quienquiera que fuera, había esperado 8 años para honrar una promesa hecha a un adolescente moribundo. En un mundo lleno de oscuridad, ese tipo de lealtad era su propia forma de luz. La verdad finalmente había liberado a Marcus Rivera. Y, al hacerlo, había liberado a todos los otros que él había murido tratando de proteger. La justicia había sido retrasada, pero no había sido negada. Y eso, pensó Sarah mientras se reunía con la celebración de la vida y legado de Marcus, era la verdad más importante de todas.